sale el gobernador Armenta de Puebla a decir que se van a hacer foros, bueno, pues para eso invitamos a Majo de Icaza, de Artículo 19, Organización Defensora de la Libertad de Expresión, para hablar precisamente acerca de esta ley censura, de qué trata y por qué prende las alertas en el tema de libertad de expresión. Majo de Icaza, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola Blanca, hola Romina, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Pues háblanos acerca de esta ley, por qué prende alertas y qué pasa sobre todo pues con estas reformas que se hicieron al Código Penal Estatal en Puebla. Pues primero creo que es importante mencionar que no es algo nuevo, ¿no? Desde hace muchos años en México han existido los que llamamos delitos contra el honor, ¿no? Que desde 2006 afortunadamente se han empezado a derogar, pero que siguen vigentes en algunos estados. Y la reforma a este Código Penal lo que hace es un retorno a estos delitos, pero a través del prefijo ciber, ¿no? Son muy similares, sin embargo utilizan esta justificación de protección en el espacio digital para instaurar regímenes de censura, ¿no? Que afectan de manera desproporcionada tanto a periodistas, personas defensoras de derechos humanos e incluso personas alertadoras, ¿no? Por un lado, Majo, tenemos la ley Olimpia, por ejemplo, que ha sido hecha precisamente para evitar todo este tipo de violencia digital que efectivamente existe y que cuando se es víctima de ese tipo de violencia se siente no como en el ciberespacio, sino que se siente de este lado también. ¿Cómo se contrapone además este tipo de leyes con esta de censura que también de alguna manera en los argumentos para poder aprobarla es precisamente utilizaron todos esta idea de la violencia que se difumina en las redes sociales, se difunde? Pues definitivamente atender la violencia en el espacio digital es algo fundamental, ¿no? Todo tipo de violencia, violencia de género, más bien discursos de odio. Sin embargo, por un lado, aquí estamos hablando enteramente de la criminalización, bajo términos sumamente ambiguos. Esto va totalmente en contra del principio de taxatividad, ¿no? O sea, se utiliza, por ejemplo, como ya lo mencionaron ustedes, el insulto o la ofensa como un criterio para criminalizar a una persona, para meter a la cárcel o imponer una multa a una persona. ¿Quién va a decidir que es ofensivo? ¿Quién va a decidir que es un insulto? Y en este sentido, también es muy importante señalar que hay una diferencia abismal entre cuando esto es utilizado en contra de una persona de a pie a cuando un político, una persona pública, menciona que ha sido ofendida, ¿no? La libertad de expresión protege los discursos chocantes, los discursos ofensivos, porque son fundamentales para la democracia. Y más que nada cuando son utilizados o cuando se dan en un contexto de crítica gubernamental. Las personas funcionarias públicas tienen que estar al escrutinio público. Y esto implica que tienen que, pues sí, van a haber discursos ofensivos, van a haber discursos inquietantes, van a haber discursos que no necesariamente sean agradables, ¿no? Para las personas servidoras públicas, pero es fundamental que estén ahí porque abren al debate. Entonces, las medidas que se tienen que tomar frente a la violencia en el espacio digital no tienen que incurrir en censura, no tienen que incurrir en una persecución activa. Y más cuando está tan ambigua la ley que permite no solo la censura directa y la criminalización, sino que también funge como una medida de censura indirecta, en la que genera como este efecto inhibidor de la libertad de expresión. Si sé que si hablo mal de un político estoy sujeta a cárcel, mejor no lo hago. ¿Qué implica esto para el periodismo en México?
Claro. Esta ley entró ya en vigor. ¿Qué sigue? Se hablaba de unos foros, pero pues son foros. ¿Qué es lo que se puede hacer, que pueden hacer las organizaciones, no solo de defensores y de periodistas, sino pues el derecho a la información, el derecho a la expresión? ¿Qué sigue? ¿Qué se puede hacer? Pues primero sí, o sea, la ley lamentablemente ya fue aprobada. Estos foros, pues sí cuestionamos su validez o su vigencia o su importancia, dado que la ley ya fue aprobada, ¿no? Uno, la libertad de expresión no debería de estar a consulta. Hay estándares internacionales, incluso jurisprudencia nacional, que hablan de que la libertad de expresión no tiene que ser sujeta a censura previa por ningún motivo. Entonces, pues estos foros deberían de haber sido antes y se deberían de estar retomando los estándares internacionales. Ahora, ¿qué sigue para la sociedad civil, para las personas? Nosotras, por ejemplo, lo que estamos exigiendo es que esta ley, o sea, que esta reforma se derogue, ¿no? O sea, no es posible que entre en vigencia y creo que eso es lo que nos toca como sociedad civil, la exigencia directa, ¿no? La exigencia contundente a que este tipo de leyes no solo no pueden pasar, sino que las existentes tienen que ser derogadas. ¿Van a acudir ante alguna instancia en el país para derogar esta ley? Nosotros estamos en el proceso de ver qué estrategias aplicar. Definitivamente es algo que tenemos en la mira. Creemos que este tipo de circunstancias, que este tipo de leyes no pueden pasar por alto. Entonces, sí estamos valorando nuestras opciones de cómo realizar incidencia, de cómo lograr que esta ley pues no se aplique, que esta decisión se revoque, pues, y pues les mantendremos al tanto en torno a qué acciones tomamos desde artículo 19. Pero si vulnera la libertad de expresión, pues estamos hablando de una legislación inconstitucional, ¿no? Se tendría Correcto. Que promover una acción de inconstitucionalidad. Ahí lo pueden promover las organizaciones de la sociedad civil o quienes pueden promover esa acción, porque sabemos que pues el Congreso tendría con el 33% de los legisladores realizarlo, o quienes podrían promover una acción de inconstitucionalidad. Pues desde las organizaciones de la sociedad civil lo que funciona en estos casos muchas veces es el amparo frente a estas, pues sí, a estas legislaciones que, como tú bien mencionas, son total y completamente inconstitucionales y además anticonvencionales, ¿no? También en contra de tratados internacionales que han sido reconocidos en la Constitución con la misma validez, ¿no? que la misma. Entonces, pues creo que ese sería uno de los siguientes pasos, ¿no? También me parece que es muy importante que haya una alianza entre la sociedad civil, ¿no? O sea, todas las organizaciones que estamos en contra de este tipo de legislaciones, que podamos generar alianzas para promover este tipo de acciones. Creo que el cómo proceder sí tendría que llevar un poco más de análisis. En este momento me parece un poco complicado decir sí, vayamos todas a promover una acción de inconstitucionalidad. Creo que nos toca, pues sí, ver de acuerdo al contexto, ¿no? Cómo están las cosas actualmente en los congresos, en el Poder Judicial, para identificar cuáles son nuestras mejores opciones. Por último, de mi parte, Romina, Majo, ya de alguna manera lo mencionabas, pero me gustaría que nos pudieras dar una reflexión más puntual sobre, pues, de qué tipo de gobiernos habla este tipo de leyes, de qué tipo de congresos y pues también de sociedades donde también se dejó pasar esta legislación. Pues definitivamente vemos que esta ley desde
mi perspectiva muy particular, habla de un gobierno que está buscando la autoprotección frente a la crítica, ¿no? Esto es algo muy importante. Se habla de proteger a la ciudadanía, sin embargo, no se establecen salvaguardas dirigidas específicamente a protegerla. Tampoco se establecen salvaguardas que hablen del justo lo que les comentaba, ¿no? De que la ciudadanía pueda abiertamente criticar a las personas en el poder. Y esto hablando de cualquier persona en el poder, creo que va muchísimo más allá de partidos o de, como les mencionaba, estas no son iniciativas nuevas, ¿no? Hemos visto que también ha habido intentos de sacar iniciativas de ciberseguridad muy similares a nivel federal. Y acá, o sea, creo que es muy importante definir que hay una gran diferencia entre lo que es ciberseguridad y lo que es cibercrimen, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad, una ciberseguridad que realmente esté dirigida a proteger a la ciudadanía, estamos hablando de un gobierno que implementa acciones preventivas, implementa cuestiones de seguridad de la información, de seguridad del ecosistema de la información. Cuando hablamos de ciberdelitos o cibercrimen, es algo totalmente diferente, que generalmente va dirigido hacia la criminalización de la sociedad. Entonces, muchas veces el gobierno ha utilizado este concepto de ciberseguridad para implementar este tipo de acciones que definitivamente van en contra de las personas que son críticas al poder. Entonces, pues sí, esto deja mucho de qué hablar, ¿no? O sea, estamos frente a una iniciativa que, más bien a una ley ya aprobada, que hace eso, ¿no? Que protege a las personas en el poder mientras vulnera a las personas, pues sí, que se oponen a él o que son críticas a él, no siempre su posición. Claro. Y también ya por último, para terminar, y ya nos hablabas un poco acerca del trasfondo. Era lo que yo te quería preguntar, ¿qué trasfondo ven en esta legislación que ocurrió en Puebla? ¿Qué antecedentes hay para que se haya hecho esta legislación? Y también ya lo mencionabas un poco tú, pero nada más como confirmar, ¿ustedes están viendo una tendencia del uso de estos temas de ciberseguridad, pero realmente para realizar legislaciones que los protejan en contra de la crítica? Pues creo que un antecedente muy importante es que desde artículo 19 hemos documentado muchas situaciones de acoso judicial en contra de personas críticas al poder, ya sean personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos. Y ahí este en Puebla, es el caso particularmente. A nivel nacional, pues, y particularmente en el caso de Puebla, de 2018 a 2024, artículo 19 documentó 22 casos de procesos judiciales en contra de la prensa. Esto justamente habla de cómo se utiliza el sistema judicial, de cómo se utiliza el Código Penal y una mala interpretación de ¿no? Pre esta ley para perseguir a las personas críticas, ¿no? Y esto, de nuevo, es una tendencia a nivel nacional. En la historia de artículo 19 nunca habíamos visto tantos casos como se vieron en el año anterior de la apertura de este tipo de procesos en contra de personas periodistas. Y pues Puebla es uno de los estados en el que se concentran la mayoría. Entonces, pues sí, definitivamente este es un antecedente muy importante para poder evaluar cómo va o las posibilidades de cómo va a ser utilizada esta reforma para la persecución de la prensa. Y creo que esto es algo que o sea, muchas veces se separa la persecución de la prensa con la ciudadanía. Y creo que es muy importante señalar que un periodista perseguido implica menos información para nosotras como personas ciudadanas, ¿no? Y que es información fundamental y de interés público. Justamente es necesario que existan estas salvaguardas al interés público, a que podamos tener información de actos de corrupción, por ejemplo, de posibles actos de corrupción, que es lo que estas leyes, ¿no? El ciberasedio, por ejemplo, este concepto busca coartar. También está, por ejemplo, el de usurpación de identidad, que no permite la transferencia de datos personales por medios electrónicos, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos, como personas periodistas, defensoras de derechos humanos, personas alertadoras, realizar nuestras investigaciones, ¿no? Escrutinizar al gobierno. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, Majo, aquí en esta entrevista y aquí sobre todo en A las 2 para hablar pues de este tema tan delicado. Muchísimas gracias, Majo. No, muchísimas gracias a ustedes.